Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Las paz y las bendiciones sean con el profeta y con su descendencia inmaculada. As-salamu alaykum, la paz sea con ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Ahlan wa sahlan fikum. Hoy nuestra comunidad está de lujo, si se quiere, en este especial que hemos podido realizar en compañía de un destacadísimo panel que nos honra con su presencia y con el que vamos a hablar de un hecho absolutamente trascendental para estos tiempos, que lamentablemente ha pasado con bajo nivel de información en nuestro país, pero que es realmente un hecho único, histórico, que del cual todos debemos aprender mucho y debemos recordar por muchísimo tiempo, que es nada más y nada menos que el viaje que realizó el Santo Padre a la República de Irak. Una república en donde la fe cristiana está siendo oprimida desde hace muchísimo tiempo y reducida muchísimo por los falsos que dicen pertenecer a un Estado islámico que no existe, que no es tal, y una república cuyo principal líder religioso islámico chiita, el Ayatollah Sistani, ha trabajado por defender a esa comunidad cristiana, atacando al ISIS y combatiendo al ISIS y convirtiéndose en uno de los principales luchadores contra ese flagelo que nos aqueja no solamente a los musulmanes, sino también a nuestros hermanos cristianos. Pero quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy y nos honran hoy con su presencia. Empiezo por Guillermo Olivieri, es nada más y nada menos que secretario de Culto de la Nación, nada más y nada menos que por tercera vez, así que bueno, para nosotros, Guillermo, un honor, un placer tenerte con nosotros. Un honor para mí. El padre Wasuf, que conforma la Comisión de Diálogo Interreligioso del Episcopado. El padre no solamente es una persona directamente relacionada con el diálogo interreligioso, sino que además tiene una gran experiencia de haber vivido en países islámicos y cristianos, de la cual también vamos a consultarlo, así que muchas gracias, padre. Gracias por la invitación. Encantado. Y a nuestro hermano y sheikh Mohsen Ali, que ya conocemos y que también nos honra, que es director de la Casa para la Difusión del Islam, es miembro del Consejo Directivo de Feira, es titular de Al-Qibla desde hace 30 años y también nos va a hablar no solamente de eso, porque también uno de los aspectos que tal vez no conocemos mucho de Sheikh Mohsen es que es mensajero de la paz desde el año 2003, ¿es así? Sí, nombrado por la red UNESCO. Nombrado por la UNESCO. Uno de los aspectos que tal vez no conocemos demasiado y que también vamos a consultarte, inshallah. Guillermo, empiezo con vos, como máxima autoridad de culto aquí en la Argentina. ¿Qué te transmite la visita del Santo Padre a Irak? ¿Y qué percibís vos que eso puede traspolar como beneficio para nuestro país? Para mí ha sido no solo acertada la decisión del Papa Francisco, sino además muy valiente, porque las condiciones en general eran complejas y supongo que también en el mismo Vaticano se evaluaba la conveniencia o no. Pero que él haya tomado la decisión de ir, de encontrarse con el Ayatollah, de encontrarse con la comunidad musulmana, chiita, y de encontrarse con las minorías lamentablemente perseguidas y casi diezmadas, digamos, católicas, para mí es un ejemplo, creo que para todos es un ejemplo para el mundo. Vos bien lo decías, en Argentina por esas cuestiones tan terrenales y fuera de lugar muchas veces, donde se mezclan actitudes políticas bastante fuera de lugar, se las fue minimizando, pero el impacto a nivel internacional yo creo que eso va a tener consecuencias mediatas de una visita que para mí ha sido histórica. Histórica. Así es. Excelente. Padre, entre los países
que visitaste. Yo prefiero que nos tuteemos todos porque somos todos muy contemporáneos y somos Por supuesto. amigos, Sí, compartimos este ámbito de mejor. convivencia muy sana, gracias a Dios. Entre los países que visitaste, Irak ¿tuviste la posibilidad No, de en conocerlo? Irak no estuve. No estuvo. Estuve con algunos sacerdotes de Irak en Tierra Santa, especialmente en Nazaret y en Belén, que ahí me invitaron los franciscanos, que son los que están un poco encargados de los santuarios. Y hay muchos sacerdotes árabes de distintos países. En ese momento, en la parroquia de Belén, me parece que el párroco era un sacerdote de Irak. Pero no estuve propiamente en Irak. Estuve sobre todo en Egipto, estudiando 9 meses. Después estuve en Palestina 2 meses y medio. Después estuve 1 mes en el Líbano. Y un paso cortito por Turquía, que no es propiamente un país árabe, pero donde hay muchos musulmanes, ¿no? Y como cura católico, ¿de qué manera te impacta este gesto del Santo Padre en Irak? Bueno, para nosotros, bueno, por supuesto, ¿no? Que el Papa es alguien muy cercano porque fue mi obispo durante muchos años y lo conocemos como él llega sobre todo a través de los gestos, ¿no? Es muy importante el gesto, esa presencia, esa cercanía, primero para los católicos que lo recibieron como el Papa que es y que sufrieron tanto, después para los cristianos de Oriente, de las otras iglesias, porque tal vez una de las mayores tareas del Papa fue acercar, ¿no?, a la iglesia latina con la iglesia de Oriente, porque a veces hay una confusión que enturbia el diálogo, que es pensar que el Islam es de Oriente y el cristianismo es de Occidente. En realidad son religiones universales y hay muchos cristianos en Oriente y él tiende ese puente. Y por supuesto, bueno, con los musulmanes, especialmente chiitas, porque ya había tenido un encuentro muy importante con los sunitas en 2019, firmaron una declaración y ahora, bueno, abrir la mesa para que todos dialoguemos, ¿no? Así que, sobre todo el gesto destaco yo, de cercanía. Perfecto. Sheikh Mohsen, Ahlan wa sahlan. Ali Sistani no es el Papa no fue a Irak a entrevistarse con cualquier persona. El Ayatolá Sistani es una persona que tiene una relevancia que vos ahora nos vas a ilustrar. No es, por otra parte, y te pido que me corrijas, no es una persona que habitualmente conceda esta clase de entrevistas ni tenga este tipo de vínculos. Ha tenido él también un gesto de máximo respeto frente al Santo Padre. ¿Qué podrías vos decirnos respecto de la figura del Ayatolá Sistani y de la relevancia de ese encuentro entre esos dos líderes? Bismillah, salam alaikum. Bueno, la visita del Papa se puede abordar se puede analizar desde muchos ángulos. Pero antes de entrar en ello, a mí me parece que hay una cosa que se debe destacar. El Papa, así como son los planes de Dios, que con una sola acción desbarata un montón de intrigas que causan los impíos en la tierra, con esta simple acción da por tierra, es decir, al visitar a la Ayatolá Sistani, da por tierra con décadas de mentiras respecto del chiismo, quien era presentado ante la humanidad como una expresión belicista del Islam, como una expresión minoritaria poco relevante del mundo islámico. Sin embargo, el Papa, cuando va a visitar a Sistani, tiene la implicancia de reconocer el derecho a esa expresión islámica que está en Irán. De hecho, cuando vuelve en el avión de la conferencia de prensa, dice: me encontré con un hombre de Dios, un hombre respetable, un hombre sabio, y así como el Papa es un pontífice, es decir, alguien que tiende puentes hacia el prójimo en este caso, también vio ese correlato con Sistani. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora Occidente, lo que en el imaginario colectivo tenemos como Occidente, había interactuado mayoritariamente con el Islam de nuestros amadísimos, queridos, respetados y respetables hermanos sunitas. Pero tiene una historia de encuentro y desencuentro con ese tipo de Islam. Pensemos en las cruzadas, en las guerras napoleónicas invadiendo, o sea, las cruzadas se dio contra musulmanes sunitas, ¿sí? Pelearon sunitas y cristianos.
Napoleón en Egipto mayoritariamente sunita. Es decir, un occidente impregnado de esa visión. Aída, la ópera de Verdi, la marcha turca. Es decir, había siempre una interacción de occidente con el islam sunita. Que ahora el occidente empieza a decir, pero mira vos, acá hay otra cosa. Por supuesto que tiene un antecedente. Tenemos el triunfo de la bendita revolución islámica de la República del Irán, una revolución que se llevó a cabo prácticamente sin derramamiento de sangre, que se dedicó a tender puentes entre los credos, y cuando digo entre los credos, digo especialmente en las religiones de tradición monoteísta abrahámicas, ¿sí? Hubo delegaciones de rabinos visitando la República Islámica del Irán. La comunidad judía, si bien es pequeña en número, por ley, porque no alcanza en la votación el número necesario, por ley tiene representación en el Parlamento. Pero volvamos a Irak. Irak estaba fragmentado, destruido, y el ISIS, apoyado por ya sabemos quiénes, se lo estaba comiendo de a poco. Pero sin embargo, la figura del Ayatollah Sistani, que es un hombre que con solo decir una palabra es obedecido por millones y millones de personas, no solamente de Irak, porque tiene seguidores y adeptos en prácticamente todos los continentes, fue una postura de construcción, de unidad nacional y de convivencia, no de tolerancia. De hecho, cuando el ISIS destruye varias iglesias en el Irak, es Sistani y de la mano del martirizado Soleimani quienes reconstruyen las iglesias en Irak y devuelven la vida a los campanarios del credo de nuestros queridos hermanos. Es decir, cerrando, la visita del Papa no solamente legitima esta versión islámica que tenemos nosotros, esta escuela de pensamiento y de práctica de Islam dentro del Islam, sino que la pondera y nos habla de Sistani, el máximo referente islámico chiita de ese país, como un hombre de Dios. Cosa que para nosotros es muy valiosa y de la cual dan testimonio las comunidades cristianas de Irak, que reconocen de la mano Sistani la protección que se les brindó. Ahora, algo muy importante que decías vos recién, que tiene que ver con esa supuesta separación o percepción respecto de que existe un Islam suní, un Islam chií, y que esa convivencia no es tal. Digo, en el mundo islámico puede vivirse de una manera, pero en el correlato, en un país como el nuestro, como el de Argentina, sobre todo con una iglesia comandada hoy por un hombre de la talla de Francisco, a quien tenemos la bendición de conocer antes de ser papa y poder de partido con él antes de ser papa y de saber que sus ideales se mantienen intactos, ideales, no hace falta que diga, a los cuales abonamos completamente, adherimos completamente. ¿Cómo se percibe desde un lugar de gestión esa supuesta conflictividad o esa supuesta separación que puede existir dentro de una religión como puede ser el Islam? Digo, el Islam podría suceder lo mismo con otra fe como nuestros hermanos judíos o los cristianos que también tienen sus divisiones, pero ¿cómo se percibe desde la gestión y cómo se trabaja desde la gestión con esas cosas? En el caso de Argentina, yo creo que la gestión en el ámbito gubernamental, es decir, la relación Estado-confesiones religiosas, es relativamente, entre comillas, digamos, es fácil. ¿Por qué? Porque toda la tradición de esta joven República Argentina tiene mucho que ver cómo se fue conformando el propio país. El propio país como tal. Entonces, es solo ver el siglo XIX, principio del XX y la inmigración de todos lugares del mundo con nuestros abuelos o bisabuelos llegando a buscar una tierra prometida, digamos, la necesidad saliendo de guerras o de hambrunas o de pandemias, y cada uno con su bagaje cultural y religioso logró conformar una Argentina que en general, gracias a Dios, sin duda alguna, no ha tenido conflictos interreligiosos, más bien al contrario, ha tenido diálogo, lo decía Moyen, convivencia interreligiosa. Por supuesto que hubo líderes religiosos también, católicos, como lo nombrabas al cardenal Bergoglio, musulmanes y judíos, que también
dijeron, demos el paso ese para consolidar, digamos, esa interrelación. Por lo tanto, no es difícil dialogarlo, porque la relación con el Estado argentino siempre se da. El Estado argentino es un Estado laico, pero reconoce, por supuesto, el ámbito religioso, porque es necesario, porque es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Y vos, Padre Claudio, desde el lugar que ocupás en ese espacio de diálogo interreligioso, ¿percibís lo mismo que dice Guillermo? Es decir, ¿sentís que eso fluye naturalmente? Sí, yo ya, hace bastantes años que estoy trabajando en esto y hay una expresión que el Papa últimamente usa mucho, que habla de ser artesanos del diálogo, de la artesanía, como algo que requiere un arte y paciencia, ¿no? Y en la Declaración para la Fraternidad, esa que firmaron hace 2 años, ahí dicen 3 cosas que me parece sintetizan muy bien. Dicen, el diálogo como camino, un camino para andar, la colaboración mutua, como conducta. A veces nos ponemos más de acuerdo haciendo más que discutiendo, haciendo cosas juntas. Y el conocimiento recíproco. Para mí eso ha sido una cosa sagrada. Yo me dediqué especialmente al Islam, ¿no? Y lo quiero mucho porque voy conociendo, ¿no? Uno conoce más lo que quiere, lo conoce, lo quiere más, ¿no? Pero me impuse un poco como un criterio. Yo quiero conocer al Islam a través de los musulmanes. No que otro me diga lo que es, sino compartiendo. Entonces, me parece que esas 3 cosas acá en Argentina se viven, por supuesto, con matices, se pone una actitud, pero el diálogo, la colaboración y el conocimiento mutuo, eso va tirando barreras, ¿no? Con Shemosen varias veces hemos pretendido mostrarnos a la sociedad argentina, en su conjunto, como un modelo de convivencia a seguir. En tu experiencia en el mundo, ¿hay más formatos como estos o ves mayor nivel de conflictividad? Bueno, en los países más de Medio Oriente, por supuesto, hay una gran conflictividad por los conflictos históricos que había. Pero al mismo tiempo, hay que reconocer, la religión en esos lugares se vive de un modo mucho más cotidiano, ¿no? Entonces, así como hay más roces, también hay más convivencia y más compartir. Nosotros en nuestra cultura la religión es algo más privado. Por ahí uno puede estar con una persona y ni sabe de qué religión es. Allá es algo que está más públicamente. Así como a veces hay más conflictos, también hay más convivencia. Bueno, algo dijeron recién. En medio de conflictos y de guerras nos salvamos juntos. Musulmanes y cristianos lucharon juntos por la paz y colaboran mutuamente. No es una guerra de religiones, sino a veces hay personas malintencionadas o desviadas, pero estamos juntos en la lucha también, ¿no? Y en el contexto de esto que nos refiere el Padre Claudio, vos sos nada más y nada menos que nombrado mensajero de la paz. Tu aporte, quienes te conocemos lo sabemos permanentemente, lo conocemos y sabemos, ¿no? Cuesta mucho y seguramente gran parte de quienes están mirando esta emisión saben de tu trayectoria. Desde tu lugar y sabiendo que gran parte de tu vida la has dedicado a tejer relaciones como las del Padre Claudio y muchísimas otras, ¿cómo lo percibís vos como musulmán, todo eso? Olvídate que sos sheikh, sin tu responsabilidad de sheikh. Con la visita del Papa se dio un hecho que tomó dimensión pública muy auspicioso, que era que sonaron las campanas y el llamado a la oración al mismo tiempo en todo Irak. El Padre Claudio lo sabe. Pero yo, que nací en 1958, cuando tenía 6 o 7 años, empecé a escuchar que mi abuelo había nacido en una aldea en la República Árabe Siria denominada Deir Mama. Deir es monasterio y Mama la Madonna, la Virgen. Es decir, había convivencia con hermanos cristianos, y eso que hoy nos parece auspicioso y extraordinario, mi abuelo lo vivía y me lo transmitía desde chiquito. Y me decía, las mujeres caminan por la calle y no sabes quién es cristiana, quién es musulmana, porque la cultura es una, hay una plena convivencia. Los hombres también, somos todos, de hecho nosotros como musulmanes chiitas seguimos la enseñanza del Imam Ali, que cuando envía un gobernador a Egipto, que era una provincia del califato islámico, le dice, los hombres dividilos en 2 clases, o tus hermanos en la fe
o tus semejantes en la creación. No hay enemigos. Hay que estudiar mucho esa carta que el imam Ali le envía al gobernador. Pero perdón que te interrumpa, ¿eso lo viste únicamente como el relato de tus padres y de tus abuelos? No. ¿O hoy hay un ejemplo todavía? Hay un ejemplo y te lo voy a dar, pero primero quiero decir esto. Cuando yo era chico, el Islam lo vivía puertas adentro. Hoy explicarle a la gente el ayuno Ramadán, explicarle a la gente que son musulmanes, te dice, ¿qué? No entienden todavía bien. Imagínate en 1965, por ejemplo. Pero cuando empecé a crecer y a interpretar el Corán y ver la riqueza del Corán, dije, bueno, esto hay que darlo a conocer. ¿Sí? Y esas cosas que me contaba mi abuelo, que yo pensé que eran extraordinarias y que las vivía puertas adentro, las empecé a encontrar no solamente en mi familia argentina, islámica y chiita alauita, sino entre mis hermanos de Ahlus Sunnah, entre las innumerables visitas que hemos realizado a los representantes religiosos de las iglesias cristianas de Oriente. Y lo del Mensajero de la Paz, en el año 2003 en Argentina hubo una manifestación, más de 1 millón de personas reclamando que no se invada Irak, no sé si lo recuerdan ustedes. Y lo digo con humildad, Dios sabe que es así. A iniciativa nuestra, y con el aval de la Iglesia Católica Argentina y el acompañamiento de representantes de la comunidad judía de nuestro país, instalamos una carpa blanca en la Plaza de Mayo durante 15 días, donde antes de la invasión íbamos a rezar todos los días, estaba abierta las 24 horas con guardia permanente para que no haya guerra. De hecho, el corolario de eso fue un acto interreligioso que se hizo en la misma Plaza de Mayo y que dirigió el actual Papa, por ejemplo. En nuestra mezquita tenemos un olivo plantado con las manos de Francisco. Hay una larga, pero larguísima trayectoria y que no fue iniciada por nosotros. Me acuerdo de Camilo Abraham, del Sheikh Yassin Kamel, me acuerdo de Ibrahim Hussein, de Suque, de mucha gente que fue precursora en este diálogo y que nos sirvió de modelo. Volviendo a lo que decía Claudio, y con esto voy cerrando la pregunta, es clave la convivencia. Yo no hablo de tolerancia, de taparte y tomar el remedio, porque no de convivir y de construir, es decir, edificar con otro, y de tomar el Islam de mano de los musulmanes, no como nos presentan, ¿sí? Y este viaje de Francisco tiene muchos antecedentes. Desde la época del profeta, que se reunió con los cristianos de Bani Najran, donde tuvo muchas reuniones con ellos y quedaron viviendo bajo la protección del gobierno islámico que había instalado el profeta, con un decreto que dura hasta nuestros días, porque dijo, este decreto dura mientras el mar bañe las arenas de una playa, es decir, a perpetuidad, y donde se garantiza a los cristianos a tener una vida en libertad de su credo, a su práctica religiosa, se prohíbe a los musulmanes ofenderlos, atacarlos e incluso atacarlos en sus mezquitas. Y el profeta dijo, quien haga esto sale del Islam. Por eso nosotros decimos que ISIS, Daesh, todas esas expresiones que conocemos ahora en la modernidad, no tienen nada que ver con el Islam, no son ni musulmanes ni un Estado. Y son los que destruyeron... Apropiadores de nombres. Claro, y son los que destruyeron las mezquitas en Irak, por ejemplo, que han sido reconstruidas con la ayuda de los musulmanes, y esto hay que decirlo. Por eso el camino es no solamente el diálogo ya hace muchas décadas que se viene dando en Argentina, y a mí me parece, y esto lo digo como una propuesta seria de trabajo, que hay que bajarlo desde la representatividad institucional a la base de la comunidad. Los encuentros ya no solo deben ser entre un padre de la iglesia, un rabino y un sheikh. Eso ya está superado. Las comunidades son las que tenemos que empezar a convivir viviendo este tipo de encuentros, compartiendo rezos en común, compartiendo una comida, un deporte, un acto de cultura. Yo creo que esa es la gran tarea, el gran desafío que tenemos para conocernos más y mejor de acá a futuro. ¿Y el rol del Estado en eso, impulsando ese tipo de políticas? El rol del Estado es fundamental. El Estado tiene que ser un Estado presente en
todos los sentidos, ¿no? Desde mi punto de vista. Es un Estado que deja ser, no, tiene que estar presente, no presionando, pero sí apoyando toda la actividad. ¿Por qué? Porque te decía al principio, en la Argentina el 90% de los ciudadanos argentinos creen en un Dios. Entonces, es parte de nuestra realidad cotidiana. Y dentro de la realidad cotidiana también tenés una convivencia que tiene visos históricos y de buena convivencia, a pesar de situaciones graves que ha tenido la Argentina, hay que preservarlo, ¿no? Y eso es facultad del Estado. No tiene que inmiscuirse en las confesiones religiosas, pero tiene que protegerlo. Y el diálogo, y como dice Moyen, yo también comparto, porque lo he vivido en estos 12 o 13 años que estoy aquí a cargo, tiene que ir bajando desde los niveles cupulares, digamos, hasta el núcleo de las familias, digamos, de las diversas confesiones. ¿Y vos sentís, perdón? No, ¿por qué? Porque hemos visto en el mundo que hay situaciones gravísimas que ocurren, sobre todo con la inmigración, y donde, seguramente por intereses económicos y o políticos, se incentiva a veces ¿no? la persecución, o lo marcó el Papa cuando fue a Lampedusa, ¿no? Es decir, la no acogida de migrantes que huyen lamentablemente por situaciones de guerra o de hambre. Terrible. Bueno, tenemos que estar siempre atentos y el Estado tiene que velar por eso. ¿Vos sentís desde ese lugar que la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer? O también sé que sos una persona con capacidad autocrítica, con una gran trayectoria. ¿O decís, todavía nos falta algo más, hay algo más por hacer? Sí, siempre falta algo más. Siempre. A ver, me parece que primero, tener oídos abiertos para escuchar al otro, no creérnosla, digamos. Claro. Y quienes tenemos una función política, tampoco pensar que podemos ser superiores o mirarlos por arriba del hombro. En el mismo nivel, dialogando francamente e incorporando. Ahora se está conformando el Consejo Económico y Social. Con el ministro Gustavo Vélez hemos trabajado para convocar a las confesiones religiosas que se incorporen también a las comisiones. ¿Por qué? Porque es porque tienen que aportar. Es necesario que aporten. Eso no quiere decir de que se tomen decisiones políticas, ¿sí? Porque me parece que cada uno en su campo, un poco lo que en general hemos tratado históricamente con la Iglesia, autonomía y cooperación. El gobierno gobierna, las confesiones religiosas tienen su propia tarea, pero hay aportes en común, ¿no? Padre Claudio, yo sé que vos, no hace falta que te lo pregunte, tu rol, tu actividad cotidiana está absolutamente en sintonía con lo que tanto Jormosen como el secretario Olivieri nos dicen. Pero yo te digo, vos hoy como un trabajador de Francisco, digamos, como uno de los que lleva, digamos, ese mensaje a la línea de acción, ¿qué sentís que Francisco cambia en este mundo? A ver, me parece que esto de poner la fraternidad universal en el primer plano, en el primer lugar, es una cosa muy importante. No me gusta mucho cuando se lo pone demasiado como protagonista a Francisco, porque pareciera que empezó con él y en realidad hay un camino que se viene haciendo desde antes, ¿no? Pero él tiene eso que le decíamos recién, de los gestos. Entonces es muy elocuente con las cosas que dice o con las cosas que hace. Pero sí una corriente, ¿no? Entonces está poniendo en primer plano. Por eso, sin ir más lejos, esta última encíclica que sacó, Fratelli Tutti, o sea, le da un protagonismo. Tenemos que trabajar en esto, en la fraternidad universal. Yo, una cosa que asumo, y me parece que es importante también destacar esto, de la artesanía y de perseverar, porque lamentablemente nosotros somos personas de fe, confiamos en Dios. Los seres humanos somos muy falibles. Todo el trabajo que uno hizo durante años se puede poner en riesgo por una guerra, por un atentado, por algo, y uno tiene que empezar de nuevo. No importa, no es empezar de nuevo, la historia está avalando. Entonces,
como personas de fe, seguir adelante, ¿no? Y creo que Francisco está en esa línea, ¿no? A veces se lo critica por estas cosas, a algunos no les gusta, él ve que ese es el camino, ¿no? Cuando uno menciona, yo si no soy musulmán y veo y digo, mencionan a un líder de los musulmanes que es Ali Khamenei, que está en Irán, y mencionan a un líder de los musulmanes que es Ali Sistani, que está en Irak, y mencionan a un líder que está en el Líbano, y mencionan, ¿cuántos líderes tienen los musulmanes? Bueno, se puede responder, pero primero vamos a... El Papa tiene una gran virtud también, que es ir a lugares donde nunca se había ido. Claro. A construir ese puente, a hacer el laburo de pontífice, ¿sí? A tender la mano. Eso es algo para destacar. Y como bien decís, esto no es una cosa de Francisco, sino que viene... Nosotros estuvimos invitados en el Vaticano en 2 oportunidades, en la época de Juan Pablo II, en sendos encuentros interreligiosos, internacionales, y hay todo un camino que se viene recorriendo desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. En el siglo XX, final del siglo XX y principios del XXI se intensificó esta, porque los hombres hemos advertido que así como hay un Dios uno y único, la comunidad de creyentes es una y única. Podemos diferir en los ritos, pero Jesús no vino a enseñar nada distinto de lo que enseñó Mahoma o Muhammad, ni Muhammad vino a enseñar algo distinto de lo que enseñó y practicó Moisés, Abraham, Noé. Sobre todos ellos sea la paz, no hacemos distingo alguno entre todos los profetas. Volviendo a la pregunta, hay un concepto... ¿Por qué la pregunta, no? Para remarcar la importancia de por qué, digamos, este tipo de cónclave, el por qué de este cónclave, por qué estas personas, ¿no? Porque obviamente el Papa Francisco, bueno, es universalmente conocido, pero una personalidad como el Ayatollah Sistani no es universalmente conocido. Hay un concepto que hay que aclarar, que es el de marja. Marja viene del verbo árabe raja'a, que es volver. La persona que es sabia, y que, bueno, esto es se estudia la jurisprudencia islámica y se ve quién es aquel que es sabio, obediente a la voluntad de Dios, que traiciona sus propios deseos, que tiene desapego del mundo, con sentido de ética, de justicia y de componer la situación de la sociedad, y que es profundamente conocedor de su credo, de su fe, es un marja. Hacia él vuelven los asuntos. Tengo una duda, voy al que se lo devuelvo. Mira, ¿cómo es esto? ¿Sí? En el mundo islámico, de la escuela de jurisprudencia imamita, los chiitas, hay varios marja, ¿sí? Para la región del Irak es el pueblo y los sabios quien dicen este es el marja. Pero hay una cuestión que es más importante que esa, que es cuando todos los marja se juntan y dicen el que va a dirigir nuestros asuntos es este. Y no hay divergencia entre el criterio de Sistani y de un marja del Líbano, de un marja de los países del Golfo, en reconocer en la figura del Ayatollah Ali Khamenei como la máxima autoridad religiosa del chiismo hoy a nivel mundial. ¿Sí? Esto es así. Es decir, cada país, cada continente puede tener un marja, pero entre todos estos marja, estos sabios jurisconsultos, que como pudimos ver en las fotos, este hombre le llega el zakat, el pago del diezmo, de millones de personas alrededor del mundo. Y por ahí no es dueño ni de sus propios zapatos. Es decir, es todo devuelto a la sociedad en colegios, hospitales, caminos, escuelas, obras de bien, ¿sí? Que es un hombre muy, muy austero. Vive en un lugar sumamente humilde, de hecho. Fue al barrio, el Claro. Papa. Bastaba ver, no sé si habrán visto las imágenes, sí. por el pasillito tratando cual. de entrar, Sí. una cosa. Tal cual. Es lo que decíamos fuera de micrófono con Bergoglio. Claro. Él tenía su sillita de mimbre chiquitita y el tipo viajaba en subte con la gente. Es decir, no están alejados del pueblo. Angelelli, ¿no? La Biblia y la Un oído orejita en el pueblo. en el pueblo. Bueno, estos hombres tienen esa característica, pero está avalada además por toda una trayectoria, toda una vida basada no solamente en la ética, en la moral, cosas que ellos ya tienen superado, pero desde chicos por la crianza que han tenido, sino en un profundo conocimiento de la aplicación de las reglas
del Islam para la sociedad, para musulmanes y no musulmanes. ¿Crees que puede haber una mayor integración todavía entre musulmanes y cristianos? ¿Con gestos como estos? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo, confío, creo que la Argentina, que a veces nos autoflagelamos tanto, creo que tenemos que agradecer de que tenemos un nivel de convivencia e integración en los barrios de Buenos Aires, en las provincias, de todas las comunidades confesionales, digamos, religiosas que hay en la Argentina. Se nota, se ve, ¿no? Digo, yo lo he vivido todos estos años y por eso. Y lo bueno es como Claudio hizo todo un aprendizaje durante bastante tiempo en algunos países. A mí el aprendizaje lo hice aquí, en la Secretaría, porque es cierto, a veces es cierto que uno a veces teme de lo que desconoce. Claro. Pero cuando más te acercás a esa persona, cuando compartís el pan, cuando empezás a dialogar, digamos, es un hermano. Y a mí me pasó eso con la mayoría de las confesiones religiosas de Argentina. Y desde tu lugar, ¿crees que más allá de ese compromiso que vos manifestás a diario y que llevás adelante con líderes y representantes de otros credos, como el caso de Shermosen, crees que todavía podemos seguir profundizando eso, que hay un camino todavía fértil por recorrer? Podemos y tenemos que hacerlo. Me parece que es el camino que se abre. Tal vez la aclaración que habría que hacer siempre es que por integración no entendemos hacer todo lo mismo, porque respetarnos en las diferencias que tenemos. Porque hay una ley del Corán, vos corregime si digo mal, que es muy linda, que dice, si Dios hubiese querido, hubiese hecho a todos iguales, pero hizo distintas comunidades que rivalicemos en las buenas obras y ayudarnos mutuamente a crecer en eso. Hay todo un camino abierto para una mayor colaboración, integración, conocimiento, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, hay que hacerlo, ¿sí? Ahora te corro de tu rol de... En general los funcionarios son los que vienen a rendir cuentas ante la gente. Si vos tuvieses que pedirle algo a la comunidad cristiana y a la comunidad islámica, en pos de ese camino que estamos mencionando y en pos de esa evolución, ¿qué les pedirías? No mucho más de lo que hoy están haciendo, digamos. Por lo menos desde el ejemplo argentino, en realidad las comunidades... Mirá, un solo ejemplo, y bien concreto, y que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia. En marzo del año pasado, por un pedido del Ministerio del Interior, yo hice un llamado a distintos líderes de las confesiones religiosas, a la comunidad, a la Conferencia Episcopal Argentina, la comunidad islámica, a las confederaciones evangélicas, para que si podían poner a disposición lugares con camas para eventualmente enfermos no graves ante la pandemia que se venía. En 10 días tuvimos 2.500 camas que están hoy disponibles en el conurbano a disposición de los intendentes de las zonas más complejas de la provincia de Buenos Aires y de las provincias. Excelente. Ese ejemplo es el que hay que apoyar. Ese ejemplo. Sin nada, solo un llamado telefónico, una nota y a disposición. ¿Algún mensaje que quieras dejar para cerrar, Shermosen? Para cerrar, tenemos tanto, pero una historia, mirá. La historia de dos hermanos que son separados al momento de nacer. Me decían que se murió la mamá. Lo importante es que los separaron al momento de nacer. Uno vivía en el desierto y otro en la ciudad. Y el que vivía en la ciudad creció sabiendo que había un hermano. Y se había prometido a sí mismo que al conseguir la mayoría de edad y su libertad de movimiento, vamos a decir así, iba a ir en búsqueda de su hermano. Llega el momento, lo hago corto por el video, ¿y qué pasa? Le decían, pero no, tenés el león, las serpientes en el desierto, los salteadores, mucho peligro. Y el hombre se decidió a ir a buscar a su hermano. Sale de la ciudad y a poco de caminar ve en forma paisada una figura ahí en el horizonte. Y dice, el león del cual todos me prevenían, este me quiere comer. Pero él dijo, bueno, aún ese león se interpone entre mi hermano y yo, y siguió avanzando. Cuando acorta la distancia, advierte que eso que él veía de forma paisada tenía
esta forma, ¿no es cierto?, vertical. Y pensó en un árbol que le podía dar sombra, tal vez había agua, un fruto, y camina más rápido, obviamente. Pierde la desconfianza y camina más rápido. Y cuando acorta la distancia ve que había un hombre, que como él también lo había visto a la distancia, un león, después un árbol, ¿sí? El mismo sentimiento. El mismo sentimiento, tal cual. ¿Y qué pasó después? Cuando ya no hubo distancia, cuando se miraron cara a cara, sin hablar se dieron cuenta que uno era el hermano del otro, que también había ido. Bueno, estos pasos que han dado Ayatullah Sistani, que ha dado el Papa Francisco, nuestro bendito hermano, máxima autoridad del Azhar, el Sheikh Tayyib, con el acuerdo que firmó con Francisco, estas cosas pequeñas, invisibles, como este programa, o la cantidad de actividades que tenemos, de fraternidad, de hermandad entre los credos y construcción en común, son las que nos hacen ser auspiciosos. Creo que hay un futuro venturoso, que somos responsables ante Dios de seguir con este trabajo. Dios nos va a preguntar cuando muramos qué hicieron con esto. Y decir que es nuestra responsabilidad construir. Tenía algo más para decir, pero no sé si alcanza el tiempo. Decilo. Adelante. Los dedos de la mano son distintos. Tienen funciones distintas, dimensiones distintas, pero todos obedecen lo que manda el cerebro. Nosotros como seres humanos, seguimos lo que dice el Corán: hicimos de ustedes innumerables pueblos y naciones a fin de que os reconozcáis, interactuéis. Dice el Corán en ese versículo del capítulo 49, somos todos hijos de Adán y Eva, lo hago rapidito. De Adán y Eva hicimos innumerables pueblos y naciones para que interactuéis. Hay uno que tiene el pelo ensortijado y la tez negra y dura para que el sol no lo quiebre, para que tiene su labio ancho para juntar más agua. Hay otro que por la zona geográfica en la que vive tiene la piel pálida, que habla otro idioma, otra cultura. ¿Sí? Pero tenemos que interactuar. Surge la alteridad. Hay otro, no estoy yo solo. Y la ley ya termina con esta frase. Todo eso es una sola ley, un solo párrafo. Y dice: pero el más noble de ustedes ante Dios es... Y sigue una definición, una sola palabra. Que yo cuando era chiquito me asombré. No te digo que me enojé porque la verdad no me acuerdo, pero me asombré. No estaba para nada de acuerdo. El Corán dice esa palabra y no era el musulmán. Entonces yo dije, ¿cómo que el mejor ante Dios no es el musulmán? A ver, tampoco dice cristiano, a ver, tampoco dice judío, tampoco dice budista ni nada de esto. ¿Quién es, según el Corán, el mejor de toda la especie humana ante Dios? Atqakum, el más piadoso. El que pone a su semejante a salvo de tres cosas. Lo pone a salvo de su mano, no lo mata, no lo secuestra, no le roba, no lo aparta, no lo acusa. Y esto me lo enseñó el papá de él. Me dijo, cuando acusás con uno y hay tres que te están mirando, ¿desde dónde acusás? ¿Por qué acusás? ¿Por sentido de justicia? ¿Para ofender al otro? ¿Por qué acusás? Ponelo a salvo de tu mano, levantalo incorporado. Ponelo a salvo de tu vista. No tengas el síndrome de la mosca. ¿Y cómo es el síndrome de la mosca? El síndrome de la mosca, que vos te bañaste, te pusiste perfume, te afeitaste, te arreglaste tu mejor camisa y tenés un granito. ¿Y a dónde va la mosca? Y va a ir al grano. Se pierde todo lo bueno del otro. No tengas, ponelo a salvo de tu lengua. El profeta llamaba la destructora a la lengua. Así, al-haliqa, la que arrasa con todo. Ponelo a salvo de tu lengua. ¿Qué tipo de sociedad humana podemos construir independientemente del rito, de la fe, de las diferencias que hacía mención Claudio antes? Fíjate qué tipo de sociedad podemos construir si todos nos ponemos a salvo de estas tres cosas. De la mano, del ojo, no envidiarlo al otro, no mirar lo malo y ser el espejo del creyente. Dijo el profeta, al mu'min mir'atul mu'min. El creyente es espejo del creyente. ¿Y qué te muestra el espejo? La realidad. Barakallah.
Padre Claudio, un mensaje final que quieras dejarnos para cerrar. Simplemente quizás agregaría, convivimos con un montón de gente que no adhiere a ninguna religión y gente que por supuesto es muy honesta y con la que podamos colaborar. Una gran responsabilidad nosotros como creyentes de mostrar que las religiones nos hermanan, que son un camino para la paz y que la religión, la presencia de Dios siga en la sociedad, que no se confunda una sociedad laica con una sociedad laicista donde se intenta sacar a Dios de la vida. Dios está presente, nuestro creador, ¿no? Y convivir en paz creo que nos ayuda a hacer esa presencia. Excelente, gracias. Guillermo. No, agradecerles por este espacio. Me sentí muy cómodo. Como te decía y les decía anteriormente, casi todas las comunidades, pero en especial, se fueron dando relaciones de amistad con dirigentes, con amigos de la comunidad islámica de Argentina. Para mí es como un tesoro, porque uno va aprendiendo en el camino. Y después, saber que uno primero tiene una función, pero que esa función está de paso. Entonces, ser respetuoso durante todo ese tiempo, ser respetuoso, creo que el Estado sí tiene que ser respetuoso de las confesiones religiosas y ser colaborador mutuo, porque están, porque existen, porque aportan en educación, en espiritualidad, y incluso después, incluso en momentos como les describí al principio, en situaciones graves como la pandemia que tuvimos, ¿no? Por lo tanto, reconocerlo desde el hecho, y me parece que el Estado tiene que tener una presencia también de acompañar todas las corrientes. Lo sentimos, nosotros lo sentimos como comunidad, como dirigentes, como personas que llevamos adelante responsabilidades. Sentimos, por supuesto, hay signos políticos más proclives que otros al establecimiento de, por supuesto, determinadas políticas. Independientemente de algunos momentos de olvido, en momentos como estos, o en momentos como gestiones, todos coinciden con tu gestión, y esto no es para pasarte la mano por la espalda, sino para reconocer de verdad el esfuerzo y el contacto permanente y siempre el teléfono abierto y la posibilidad de escuchar, y que me parece que eso también es un ejemplo y es algo que hay que agradecer y forma parte de esto que nos podemos hacer, ¿no? Te agrego, Daniel, que a veces, yo lo charlaba los otros días justamente en la comunidad, en la asociación islámica, con los amigos, a veces el mundo de la acción política, no digo todo, porque sería exagerar, pero en distintos sectores, en distintos partidos, muy transversalmente, no se tiene una mirada muy acabada de lo religioso y de la importancia, digamos, del aporte de las religiones, en este caso a nuestro país. Eso también me parece que es un tema a ir pensándolo, ¿sí? Totalmente. Que no son dos mundos distintos. No, de ninguna manera. Uno puede ser agnóstico, pero la Argentina tiene una realidad y hay que contemplarla, y hay que aceptarla y hay que promoverla en todo caso. Pero a veces también son fallas de aquellos que estamos o que hemos pasado por actividades como la mía ahora, como la función de la política, es la no comprensión, ¿no?, de la dimensión religiosa. Excelente. Te agradezco mucho, Guillermo, tu presencia. Padre Claudio, Gracias, Un gusto. ha sido un honor realmente tenerlos. Mohsen, bueno, qué decirte, muchísimas gracias, Allah Ibarak Fik. A todos ustedes, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que esto que hoy intentamos hacer pueda transmitirles lo que es para la comunidad islámica alauita de Argentina, para toda la comunidad islámica alauita latinoamericana y del mundo, para todo el Islam en su conjunto, no solamente para los alauitas, que somos los que estamos haciendo este programa, simplemente somos unos meros representantes de este sentimiento que sabemos perfectamente bien que nos está definiendo a todos, y quisimos, con la presencia de un padre católico, con un sheikh islámico y con la presencia de la máxima autoridad en nuestro país del área de culto, poder mostrar ese espíritu y esa relevancia que nosotros damos a este tipo de señales, a este tipo de situaciones. Ojalá
ustedes también puedan vivirlas de la misma manera y ojalá para todos, inshallah, el deseo de todos nosotros es que esta enseñanza cale hondo en nuestros corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.